Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Hoy nos toca repasar juntos el capítulo 23 del libro de Génesis. Estamos entrando ya en los últimos episodios de la vida de Abraham. Vamos a comenzar entonces con la lectura, Génesis 23, versículo 1 en adelante. Les recuerdo siempre que yo leo de la versión Reina Valera actualizada. Dice así: Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Se levantó Abraham de donde estaba su fallecida esposa y habló a los hijos de Het y les dijo: peregrino y advenedizo soy entre ustedes. Véndanme alguna heredad de sepultura entre ustedes para enterrar a mi fallecida esposa. Respondieron los hijos de Het a Abraham. Versículo 6, y este es donde tenemos que prestar mayor atención. Dice: óyenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros entierra tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepultura. Es interesante, me llamó muchísimo la atención cómo los hijos de Het, ¿no?, este pueblo, se refieren a Abraham, ¿no? Se refieren a él como un príncipe de Dios. Le dicen literalmente: tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Qué lindo cuando un cristiano, ¿no?, realmente es visto de esa manera, ¿no? Es visto como un representante de Dios. Esa fue la idea de Dios desde el principio, ¿no? Desde la fundación del cristianismo. La idea es que un cristiano, donde vaya, donde actúe, donde interactúe con las personas, sea visto como un representante de Dios, como un príncipe de Dios, ¿no? Tal como los hijos de Het lo veían a Abraham. Por eso la primera pregunta, ¿no?, que debemos hacernos los cristianos hoy es: ¿cómo nos ven? ¿No? ¿Cómo nos ven realmente? ¿Dirían lo mismo de nosotros las personas? ¿O el testimonio de vida estaría indicando otra cosa, ¿no? Yo creo que es un asunto de reflexión y a tener en cuenta, ¿no? Y a través de la vida de Abraham, ¿no?, y puntualmente en este momento, ¿no?, en donde los hijos de Het hacen esta definición, y donde Abraham estaba triste, sin lugar a dudas, estaba dolido, ¿no?, por la pérdida de su esposa. Uno se imagina, ¿no?, a Abraham en ese momento de dolor. Aún en ese momento de dolor, el cristiano va a dar un buen testimonio de Dios, ¿no? Aún en ese momento de dolor, el cristiano va a dar testimonio del Dios en quien cree. Y lo que yo le quiero proponer en este capítulo es que a través de 4 sencillas partes, ¿no?, de este capítulo, nosotros veamos cómo se comporta Abraham, o dicho de otra manera, cómo se comporta un príncipe de Dios, ¿no? Porque ese fue el título que los hijos de Het le dieron a Abraham. Por eso vamos a leer en primer lugar el versículo 7, ¿no?, donde dice que Abraham se levantó, se inclinó ante el pueblo de esa tierra, ante los hijos de Het. Y esto lo primero que nos muestra es la humildad de Abraham, ¿no? Porque Abraham, como era considerado, como un príncipe de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Él se inclina, dice, ante los hijos de Het. Un príncipe de Dios anda con humildad por este mundo, ¿no? Un príncipe de Dios se inclina, entre comillas, ¿no?, ante su prójimo para servirlo, para ponerse a disposición, para mostrarle respeto. De esa manera se comporta un príncipe de Dios. Un príncipe de Dios no es alguien que se cree superior, ¿no? No es alguien que por creer en Dios cree tener una moral superior y se la pasa acusando a las personas o mostrándose como mejor que los demás. No actúa así un príncipe de Dios. Un príncipe de Dios actúa como Abraham, ¿no? Humillándose ante su prójimo, mostrando reverencia y mostrando siempre un espíritu de servicio. Segundo punto interesante que encontramos de cómo se comporta un príncipe de Dios, ¿no?, ejemplificado en la vida de Abraham. El versículo 8 dice que les dijo Abraham, ¿no?, a los hijos de Het: si tienen voluntad de que entierre a mi esposa, óiganme, intercedan por mí ante Efrón, hijo de Zohar, ¿no?, que era quien tenía en propiedad un sepulcro al cual Abraham consideraba apropiado, ¿no?, para enterrar a Sara. Pero nuevamente, ¿no?, Abraham
a quien ellos le decían príncipe de Dios, podría haber dicho, denme ese sepulcro, ¿no? Sin embargo, Abraham no se manejó de esa manera, sino que Abraham dijo, intercedan por mí, ¿no? Humildemente, intercedan por mí ante Efrón, hijo de Zohar, mostrando que un príncipe de Dios no anda por la vida dando órdenes, no anda por la vida como un mandón, no anda por la vida siendo descortés, sino todo lo contrario, ¿no? Un príncipe de Dios, además de andar en humildad, como vimos en el primer punto, siempre habla con cortesía, ¿no? Siempre pide permiso, siempre es respetuoso. Otra característica interesante que vemos, dije que eran 4, ¿no? Vamos a la tercera. El versículo 9 dice, para que me dé, ¿no? Cuando pide que intercedan por él, dice, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que me la dé por su justo precio, para posesión de sepultura entre ustedes. Su justo precio, ¿no? Un príncipe de Dios no saca ventaja, ¿no? Y cada vez que yo repetí ya un montón de veces, ¿no? Este título que ellos le dieron, príncipe de Dios, pongámoslo, si queremos, transformémoslo como si fuera un sinónimo de un cristiano, ¿no? Un cristiano anda en humildad, un cristiano es cortés. Tercer punto que estamos viendo, un cristiano no saca ventaja, un cristiano paga el justo precio de las cosas. Un cristiano, un príncipe de Dios, no se aprovecha de los demás, ¿no? Por eso dice que Abraham pidió pagar un justo precio por el sepulcro, ¿no? Más allá de que en primera instancia se lo querían regalar, él se negó a esa posibilidad y él pidió pagar un justo precio. El último punto, mis amigos, lo encontramos a partir del versículo 11, ¿no? Porque allí dice, no, Señor mío, óyeme, la respuesta de este hombre, ¿no? El propietario de Efrón, el propietario del sepulcro, dice, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Ante los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu esposa. Abraham se inclinó, otra vez mostrando humildad, se inclinó ante el pueblo de la tierra y respondió a Efrón a oídos del pueblo, te ruego que me oigas, te daré el precio de la heredad, acéptalo y sepultaré en ella a mi esposa, ¿no? Abraham, que estaba empeñado en no deber nada a nadie, ¿no? Que nadie después pudiera decir nada de este príncipe de Dios. Él quería pagar el justo precio, ¿no? Por ello. Y sigue el relato y en el versículo 14 dice, Efrón respondió, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿no? Unos 5 kilos. ¿Qué es eso para ti y para mí? ¿No? 5 kilos de plata era el valor de la sepultura. Entierra a tu esposa. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó el dinero que dio a oídos de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y la heredad de Efrón en Macpela, al oriente de Manre, la heredad y la cueva que estaba en ella, todos los árboles que había en la heredad y todo su contorno. Y acá el cuarto punto que remarcamos es, pesó el dinero, ¿no? A la vista de todos. Un hijo de Dios siempre se maneja con claridad. La Biblia, ¿no? En el libro de Romanos hay un versículo que dice que debemos de andar como de día, honestamente, ¿no? Un hijo de Dios no tiene que andar a oscuras ni escondiendo cosas en las tinieblas. Un hijo de Dios actúa a plena luz del día, ¿no? Para que no quede ninguna duda de sus acciones. Y eso fue lo que hizo Abraham. Luego de convenir un justo precio, a plena luz del día, adelante de todos, pesó el precio que valía la sepultura y la compró, ¿no? Debemos caminar y andar en la luz. Este pasaje me hace acordar un pasaje que está en el Nuevo Testamento que quiero compartir con ustedes en el libro de Pedro, ¿no? Del apóstol Pedro, porque tiene un término muy similar a este término, ¿no? De príncipe de Dios. Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el Señor en el Nuevo Testamento, en el libro del apóstol Pedro,
le está diciendo a todos los cristianos, o nos está diciendo a todos los cristianos, ustedes son linaje elegido, nación santa, real sacerdocio, ¿no? Pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir, para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Real sacerdocio, ¿no? Pueblo elegido, nación santa, un reino de reyes y sacerdotes, así se refiere Pedro, ¿no? Y otras partes de la Biblia. Y así fue considerado Abraham, un príncipe de Dios. Por eso me pareció muy importante que nuestra reflexión de hoy girara en torno a esto, ¿no? Y qué importante realmente que es el testimonio que el cristiano da, ¿no? En su manera de vivir, en su actuar cada día, en su accionar, en su interrelación con las personas. Actuamos con estos 4 principios, ¿no? Que vimos hoy: humildad, el hecho de pagar el justo precio, de no sacar ventaja, el hecho de hacer las cosas a la luz del día, de andar con cortesía, de pedir permiso. Vemos estas virtudes hoy en nuestra vida. Si no las vemos, necesitamos más intimidad con Dios, ¿no? Porque esto no se adquiere por voluntad, ni se adquiere en ningún otro lado más que en una íntima relación con Dios, ¿no? Porque toda buena obra, todo don perfecto, dice la Biblia, procede de Dios, no del corazón pecaminoso del ser humano. Todas estas buenas virtudes son virtudes de Dios. ¿Y por qué se veían en Abraham? ¿Y por qué la gente lo consideraba un príncipe de Dios? Y porque, como vimos hasta acá en innumerables ocasiones, Abraham era un hombre de una permanente intimidad con Dios. Donde Abraham iba, levantaba un altar, adoraba a Dios, Abraham hablaba con Dios, Abraham comía con Dios, Abraham compartía sus planes y sus pensamientos con Dios. Esa intimidad que él supo desarrollar a lo largo de su vida permitió que la gente pudiera verlo de esa manera y que el nombre de Dios sea glorificado, porque eso es lo más importante. Cuando la gente dice Abraham, príncipe de Dios, está glorificando a Dios, ¿no? Ahora, si Abraham se hubiera conducido de otra forma y su testimonio entre ellos hubiera sido malo, ¿cómo habría quedado el nombre de Dios en ese lugar? Afortunadamente, Abraham dejó un buen ejemplo y dejó una buena imagen de Dios para esas personas que no lo conocían. Amigo, amiga, espero que les haya gustado el video. Les pido que, si así fue, que lo puedan compartir con las personas que ustedes quieran, que nos ayuden también a poder divulgar, ¿no? la palabra de Dios. La intención es todas las semanas, 1 o 2 capítulos, leerlos, analizarlos y sacar alguna lección espiritual. Muchas gracias, muchas bendiciones para ustedes, que tengan una bonita semana.